El Baúl de Yungas presenta Yungueñicémonos. Un día recordarás, yungueñita de mi amor, alegro que te ha querido, nunca te olvidará. ¿Por qué descarriló el sueño yungueño de viajar en tren? Ya va a partir el tren, caballero, ya va a partir el tren. Hubo una época en que los sueños de progreso de la población yungueña marcharon sobre rieles. Bolivia no había cumplido aún 50 años de vida independiente cuando los hacendados de la región comenzaron a usar todas sus influencias en busca de que el vagón del tren reemplace al lomo de bestia para sacar su producción de coca. El tema de la construcción del ferrocarril va a ser muy interesante porque va a ser algo que ellos mismos van a querer. Habla la historiadora Solange Salles, autora del libro Los caminos del poder local en Yungas. Van a gestionar de 1000 formas, van a hablar con la gente del gobierno, van a tener un montón de reuniones, propuestas, estudios sobre el ferrocarril. Hay diversidad de trabajos que se refieren justamente al desarrollo regional a partir del ferrocarril. Desde 1830, los dueños de las haciendas cocaleras estaban reunidos en la Sociedad de Propietarios de Yungas. De la mano de su poder económico, la nueva organización había ganado gran influencia política en el país. El escritor José Agustín Morales, autor de la monografía de Nor y Sud Yungas, habla de un poema de leyes y decretos gestionados para la construcción de la añorada vía férrea hacia la región yungueña. Pero todos ellos se quedaron en verso. En 1873, el gobierno aprueba por primera vez una resolución que autoriza la formación de una compañía que iba a construir en 3 años el ferrocarril entre La Paz y las principales poblaciones de Yungas. Tras la guerra del Acre, el país firma el Tratado de Petrópolis, que obliga a Brasil a financiar a Bolivia 2 millones de libras esterlinas para la construcción de ferrocarriles. Hábilmente, los hacendados yungueños ya no hablan del tren a Yungas, sino del tren La Paz-Puerto Pando o La Paz-Beni. En 1905, el proyecto La Paz-Puerto Pando es incluido en el Plan Ferroviario de la República. En 1906, es parte del contrato firmado por el país con la Casa Speyer y compañía. Pero la construcción del tren a Yungas estaba bastante verde. Lo que más le ha interesado a los concesionarios, a los banqueros Speyer, eran los ferrocarriles. Tenían vinculación con la explotación minera. Escuchemos al historiador Zenón Mamani, un estudioso de los ferrocarriles en el país. Lo que les interesaba era vincular las minas con el Océano Pacífico y no tenían tanto interés de ingresar y hacia el norte amazónico, hacia el oriente o hacia el sudeste de Bolivia. Lo que les interesaba, incluso a los gobiernos, si se puede decir, era la explotación minera. Quien se sentaba en el sillón de la Plaza Murillo era el poderoso sector minero. La construcción de las vías férreas demandaba una gran inversión y requería del crédito externo. Bolivia no iba a apostar lo poco que tenía en una aventura de dudoso éxito. Los distintos gobiernos principalmente querían desarrollar las regiones mineras. Eso porque los mineros eran los que tenían realmente buenos recursos económicos y eran los que manejaban la economía del país. Entonces, para ver esa situación y de mejorar el transporte de los minerales es que realmente se ha priorizado la construcción de ferrocarriles a los sectores mineros. Eso claro, porque algunos de los propietarios también van a financiar el ferrocarril. El gobierno no va a tener muchos recursos, es por eso que se van a requerir muchos empréstitos para construir el ferrocarril. Es así que la representación parlamentaria paceña, en la que los diputados yungueños tenían mucho peso, hace un hábil juego de palabras. En lugar de ferrocarril, habla de la prolongación del tranvía de La Paz hacia las poblaciones yungueñas. El Congreso Nacional decreta
Artículo 1. Se autoriza la construcción de un tranvía eléctrico de trocha de 1 metro entre la ciudad de La Paz y las provincias de Yungas, conforme a los planos y estudios realizados por la Bolivia Railway Company y la Dirección General de Obras Públicas. Los hacendados yungueños aplaudían. La ley fue promulgada el 17 de noviembre de 1914. Los trabajos comenzaron el 23 de abril de 1915 con recursos gestionados por la Prefectura de La Paz y la mano de obra de la prestación vial. El primer tramo hasta la cumbre fue inaugurado en 1919. 4 años tardaron en concluir los primeros 26 kilómetros del Camino de Hierro. El 31 de mayo de 1924 fue inaugurado el tramo La Paz y Chuloma, con la presencia del presidente de la República, Bautista Saavedra. En una década se había logrado construir apenas 53 kilómetros. La falta de voluntad política del gobierno central ponía piedras sobre la nueva vía férrea. Se tiene que saber que la historia del ferrocarril va a ser una historia larga, de avances, retrocesos, de muchos decretos supremos aprobando empréstitos, pero principalmente de mucha lucha. La historiadora Solange Salles enumera las dificultades del proyecto. Si bien se privilegian las regiones mineras, la sociedad de propietarios va a lograr que se empiece a pensar sobre esta construcción del ferrocarril. Sin embargo, como sabemos que son grandes inversiones y pues los propietarios tenían recursos, pero para construir un ferrocarril se necesitaba muchísimo más y el gobierno tampoco tenía. Entonces, en muchas oportunidades se ha ido parando la construcción porque no habían recursos, entonces se iban parando, no había recursos, solicitaban empréstito, incluso solicitaban la liberación del pago de impuestos para el material que implicaba la construcción del ferrocarril. El historiador Zenón Mamani suma a ello el elevado costo de la obra. En un principio, ya a principios del siglo XX, se había calculado un costo por kilómetro de más o menos 4.000 libras esterlinas en la región yungueña y 3.000 libras esterlinas en el lado, o sea, desde La Paz hacia la cumbre. Entonces era un costo, a comparación de los otros ferrocarriles, sí era demasiado alto. Y cuando la locomotora a carbón comenzó a circular por las rieles rumbo a Ichuloma, un intruso comenzó a pedirle paso. El 3 de agosto de 1926, la Prefectura de La Paz inauguró los primeros 20 kilómetros de caminos de automóviles de la ciudad a Yungas. Y en septiembre de 1928, el presidente Hernando Siles dio comienzo a la apertura de carreteras desde Ichuloma hacia las poblaciones yungueñas. Las carreteras comenzaron a ponerse de moda, apunta la historiadora Solange Salles. Las movilidades, los automóviles también se han puesto de moda. ¿Y por qué? Porque implicaba un costo menor. Al tener un costo menor, va a ser el gobierno va a tratar de apoyar también, y la sociedad de propietarios de Yungas también. Sin embargo, al tener un bajo costo, en comparación a un ferrocarril, pues en ese momento van a empezar a construir los caminos carreteros de las regiones, de Coroico hasta Ichuloma, digamos, ¿no? Y Coroico, Irupana, y Chulumani y otros lugares más, hacia Ichuloma para hacer la conexión. Sin embargo, al ver que era pues más económico en ese momento, y como había limitaciones en la construcción del ferrocarril, como que ha sido más rápida la construcción de los caminos. La idea era que los camiones lleven la carga hasta Ichuloma y de ahí hagan transbordo a los vagones del tren. Pero la idea se descarriló desde el principio. Las carreteras treparon a la cumbre y los motorizados de 4 ruedas llegaron hasta la misma ciudad. Por si fuera poco,
Los costos de operación de las locomotoras a carbón eran demasiado altos. Nunca fue instalada la usina para que funcione electricidad. Es por ello que luego fue reemplazada por los ferrobuses, que eran unos colectivos adaptados a las rieles. Hacia el año 1964 yo tuve la oportunidad de ir hasta Coroico en el servicio férreo bimodal que había en esa época. Don Enrique Finot tuvo la suerte de abordar el ferrobús. Este llegaba a Ichuloma, donde los pasajeros hacían transbordo a un motorizado para ser transportados hasta Coroico. Partían de la estación central en un ferrobús pequeño, amarillo, que era prácticamente como uno de los colectivos de la época, adaptado para correr por vías de ferrocarril. Seguía su ruta por Achachicala, iba todo lo que es ahora la avenida periférica, pasaba un puente que actualmente está conservado, seguía el viaje y empezaba a subir hacia la cumbre. Las vías pasaban por lo que es hay una represa y pasaba por encima el ferrocarril por donde es la represa. Luego seguía yendo bordeando los cerros, por el otro lado del río, no por donde va la carretera, sino por el frente, y hasta la cumbre. En la cumbre había una estación. Bueno, el pequeño ferrobús seguía su ruta, ya se veía el serpenteado del antiguo camino a los Yungas, y hacía un recorrido similar, pasando varias veces atravesando la carretera. Era bastante lento el servicio, pasando por hermosos puentes y túneles, de los cuales ya no recuerdo haber visto ni siquiera ruinas. Finalmente se pasaba por Unduabi, ya en la parte alta de Unduabi, no pasaba por el mismo pueblo, y seguía un poco más allá, unos cuantos kilómetros hasta llegar a Chuspipata. En ese lugar todos los pasajeros nos bajábamos y tomábamos un pequeño colectivo, como un microbús un poco más grande. Se tomaba ese vehículo ya por carretera, se llegaba hasta el poblado de Coroico. Un estudio del escritor Humberto Fossati mostró que en los años 40 el ferrocarril a Ichuloma perdía cerca de 1,5 millones de bolivianos cada año. Los costos de operación hacían insostenible al transporte ferroviario. Fue en los años 60 que el presidente René Barrientos Ortuño decidió irse con las rieles a otra parte. Así descarriló definitivamente el sueño de los yungueños de marchar sobre rieles. Se determina ya el recojo de las líneas del ferrocarril La Paz-Beni. Precisamente ¿por qué? Porque ya era un ferrocarril antieconómico. Recuerda que Barrientos tenía la gran inquietud, tenía gran intención de terminar el ferrocarril transcontinental Arica-Santos. El único tramo que faltaba concluir era Aiquile a Santa Cruz, un tramo más o menos de 300 kilómetros. Entonces para llegar a Aiquile se ha usado precisamente estas rieles para poder llegar hasta ese punto. Y quizás, entusiasmar a los inversionistas extranjeros para poder atraer inversiones y concluir el ferrocarril transcontinental, pero pese a los proyectos tampoco se ha llegado a concluir. Ya va a partir el tren, caballero, ya va a partir el tren, y si me subo yo, ese amor se perderá. Vámonos a la playa, orillas del mar. Se va en ese tren, mi amor. Se va en ese tren, mi amor. El autor del famoso huayño El Ferroviario es el yungueño Primo Antonio Usquiano. Es lo poco que queda a los yungueños del famoso tren La Paz-Beni. Se va en ese tren, se va en ese tren, mi amor. El Baúl de Yungas presentó Yungueñicémonos.
Investigación, libretos y presentación, Guimer Zambrana Salas. Edición de audio, José Luis Mendoza. Edición de video, Carlos Valda.